queremos examinar la Biblia de manera más profunda. Todo lo que necesitas saber lo aclaramos aquí en La Biblia bajo la lupa con el Magíster Rainer Simmons. Este es un bloque muy apreciado por mucha gente y principalmente aquellos que quieren crecer en su conocimiento bíblico. Hoy cuánta falta hace que podamos entender, comprender lo que en realidad el texto bíblico nos quiere y nos muestra a dónde nos lleva. Y para ello aquí estamos dando un aporte muy importante que la gente lo está valorando mucho de la mano de nuestros amigos de SEMTA. Ya lo tengo aquí conmigo al profe Rainer Simmons. Qué gusto saludarte, profe. ¿Cómo te va? Buen día, Eliseo. También un gusto saludarle a toda la gente que nos está escuchando. También tenemos acá algunos seguidores en el Instagram de SEMTA. Un gusto tremendo de poder estar nuevamente aquí con un tema interesante. Sí, muy La interesante. Santa Virgen María también es evangélica. Es una afirmación. Es una afirmación. Es santa, es virgen y se llama María y es evangélica. Ok, bueno, qué interesante tema. La gente puede dar sus aportes. De por ahí, si no estás tan de acuerdo con el profe en lo que él hoy exponga, bueno, con todo respeto, yo lo voy a estar leyendo, ¿verdad? Si querés enviar una consulta de algo que no estás comprendiendo muy bien, bueno, también lo podés hacer, 0972-201-400 y también en el Facebook. Recuerdo a la gente que lo vuelve a encontrar en el Facebook de Radio Obedira íntegramente la charla de esta mañana. Bien, arrancamos. Bueno, yo creo que como evangélicos de América Latina solemos tener un problema con la Santa Virgen, para decirlo de alguna manera. Nos parece una cosa, ¿cómo lo digo?, extremadamente católica. Sí. Y viste que nosotros somos creyentes evangélicos, nos enfocamos en la Biblia y mucho de lo que nos toca vivir con María, con lo que la gente practica, no nos parece muy bíblico. Cierto. Sí. Está toda la religiosidad popular con un gran énfasis en las imágenes, en los milagros, en las peregrinaciones. Están las doctrinas católicas, que también nos causan, digamos, una incomprensión, porque no entendemos cómo una iglesia puede creer eso. Quizás pensamos en la Inmaculada Concepción de María, que ella, desde el primer momento de su existencia, estuvo sin pecado. La Inmaculada Concepción de María, la Iglesia Católica conmemora justamente el 8 de diciembre. Y justamente aquí en Paraguay, el 8 de diciembre también es la conmemoración de la Santa Virgen de los Milagros de Cacupé. Entonces, 1 millón de paraguayos peregrinan a Cacupé, generalmente. Vamos a ver cómo esto resultará este año. Y la Virgen de los Milagros de Cacupé es la santa patrona de Paraguay y madre de todos los paraguayos. Es decir, es nuestra Virgen. Okay, sí. También vivimos acá en Asunción. Asunción fue, como capital del Paraguay, fue fundada el 15 de agosto de 1537 por Juan Salazar y Espinosa. Sí. Y Asunción, el nombre mismo, no es la Asunción o la ascensión de Cristo al cielo lo que conmemora. Cierto. Si nos fijamos en el título entero, se llama La muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción, porque justamente se fundó un 15 de agosto, y el 15 de agosto la Iglesia Católica conmemora la ascensión de María al cielo. Es decir, que ella no está en la tumba, digamos, hoy en día. Ella está en el cielo junto a Jesús. Entonces, todo esto nos crea muchísimos problemas y muchos de nosotros sienten un rechazo hacia María. Cierto. Ese rechazo es tan grande que muchos evangélicos ni nombran a sus hijas, a las nenas María hoy en día. Cierto. Las llaman Rebeca, las llaman Débora, las llaman Miriam, pero no María. Si es que eligen nombres femeninos de la Biblia, aunque Miriam es el hebreo de María, pero se asocia con la hermana de Moisés y Aarón del Antiguo Testamento. Entonces, esta es la situación. Tampoco se predica mucho, ¿verdad? Y tampoco se predica mucho. Porque María es una cosa que nosotros María se redujo a la Navidad. Sí, cierto. Al pesebre. Básicamente una figurita ahí al lado de José, y ahí está con su hijo, con los animalitos, con los pastores.
Una figura de decoración para la Navidad. Cierto. Entonces, yo creo que esto realmente es un déficit. Porque, no obstante, María sigue estando en la Biblia. Y yo creo que nos puede enseñar muchísimo. Definitivamente. Muchísimo. Sí. Yo creo que uno de los textos principales, hay pocos textos realmente en la Biblia que hablan acerca de María. Si vos te fijas en los textos que hablan de María y todo lo que se hizo de María, la diferencia es abismal. Uno de los textos principales, de los pocos textos, yo creo que es Lucas 26 a 38, y ahí el ángel Gabriel se acerca a la Virgen María, a una jovencita que probablemente tenía entre 12 y 14 años en ese momento, y le dice que ella va a ser, o fue elegida por Dios, para que en su vientre crezca Jesucristo como Hijo de Dios. Eliseo, si podés leer a partir del versículo 28 a 37. ¿Lucas cuánto? 1, 28 a 37. ¿Cómo no? Voy rápidamente. Versículo 28, ya lo tengo por aquí. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Le leo el 38? No, el 38 leemos después. Ok. Entonces, esto es el texto esencial. Sí. Y si leemos este texto así a rápidas, nos perdemos de mucho. Y especialmente si comenzamos a ignorar este texto. Pero este texto es primeramente uno de los textos fundamentales para entender quién fue Jesucristo. Es decir, María en primer lugar nos ayuda a comprender quién fue Jesucristo, el Salvador. Ajá. Okay. Porque hay varias cosas acá. Se lo llama Hijo del Altísimo, Santo, Hijo de Dios. Es decir, estos fueron todos títulos mesiánicos que los judíos conocían del Antiguo Testamento. Okay. Es decir, los judíos esperaban un gran liberador, un Mesías, un poderoso rey que iba a establecer en Israel un reino de paz y justicia. Okay. Pero si nos fijamos bien en este texto, notamos que este Mesías no sería meramente humano, porque los judíos lo que esperaban fue un Mesías, un hombre, un hombre meramente humano. Okay. Pero si nos fijamos en este texto, notamos que este Mesías, Jesús, gobernaría por siempre, es decir, por la eternidad. Y además su concepción sería virginal, es decir, por obra del Espíritu Santo. Es decir, acá no tenemos un mero ser humano, un Mesías humano. Acá tenemos un Mesías divino. Okay. Es decir, lo que tenemos acá es Dios. Dios mismo es Jesús. Okay. Y de una forma muy especial, Dios encarnado, como dice la teología. Es decir, Dios en Jesucristo asume la forma de un hombre. Y ustedes muchos saben que la doctrina ortodoxa dice, Jesús fue verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, esto vemos acá. Dios asume en Jesucristo la forma de un hombre. Okay. Y María, por un lado, nos ayuda a entender, o la historia de María nos ayuda a entender la parte de la divinidad de Jesús, pero también la parte de la humanidad de Jesús. Muy bien. ¿Por qué digo esto?
y hasta parece demasiado sencillo. Jesús tenía una madre. Es decir, todos nosotros tenemos una madre. Sí. Y eso es lo que realmente confirma que somos humanos. Cierto. Si ustedes se ponen a pensar, fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Nos quedamos allí por 9 meses, alimentados por nuestra madre. Sí. Totalmente dependientes de ella. Dependiente de ella. Y la primera cosa que hacemos cuando salimos y vemos la luz del día es buscar el pecho de nuestras madres para mamar. Eso me di cuenta con mis hijos cuando nacieron, ahí mismo. Sale y le pones sobre el pecho de la mamá y ya sabe qué hacer. Sí. Tan dependientes somos de nuestras madres, es decir, plenamente humanos. Cierto. Sí. Y bueno, no quiero ser grosero, pero tienen que imaginarse que Jesús también hizo el famoso popó. Y María tuvo que limpiarlo. Sí. Tuvo que cambiarle los pañales. Y José, ojalá que fue un padre bueno, que quizás también le ayudó de vez en cuando. Ojalá. Ojalá. Entonces acá tenemos esas dos partes. María, la historia de María nos muestra que Jesús fue divino, Dios, verdaderamente Dios, y verdaderamente un ser humano como tú y yo. Entonces eso, la doctrina de Jesucristo, comenzamos a entender mucho mejor si estudiamos a la Virgen María. Interesante. Y quizás algunos dicen, bueno, esto no me interesa, esto es un tema para los teólogos, Dios o Jesús verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Eso se estudia quizás en el CEMTA o no sé, otro seminario teológico, pero yo prefiero una fe sencilla donde yo le cuento a mis vecinos acerca de Jesucristo. Pero fíjate que eso es un problema. Fíjate que eso es un problema. Porque si Jesús no hubiera sido verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, no existe evangelio. Imagínate si un mero hombre hubiera fallecido en la cruz. Entonces no habría reconciliación, no habría perdón de los pecados. Recién cuando Dios mismo sufrió en la cruz, el problema del pecado se resolvió. Porque si yo muero, eso no resuelve el problema del pecado de nadie. Recién cuando Dios en la cruz muere, ahí se resuelve el problema del pecado. Okay. Y la humanidad de Cristo también es importante, porque en la humanidad de Cristo, Dios asumió toda la tragedia humana y la tomó sobre sí mismo. Entonces, en Jesucristo, Dios se acerca a la humanidad y en Jesucristo, Dios trae la humanidad a Él. Okay. Y esta verdad comprendemos mucho mejor si comenzamos a estudiar la Virgen María. Mira qué importantes. No sé si ya hay algunos mensajes. Sí. A ver, voy a fijarme un poquito. Yo supongo que ya a estas alturas hay aquí mensajes, aportes, consultas. Buenos días. Aprovecho la oportunidad para ver si pudo haber querido hacer el Señor. ¿Qué pudo haber querido hacer el Señor cuando le dijo a Juan y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba cerca, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo? Que es un argumento que esgrimen los católicos romanos defendiendo su fe en María. Sí, se refiere a Juan 19, 25 a 27, sí, donde tu madre, tu hijo, y con ellos, con eso ellos dicen que María es la madre de la iglesia, porque Juan representa a la iglesia, María es su madre. Sí. Bueno, yo personalmente tengo una repugnancia luego, más todavía cuando tengo una imagen cerca mío, ya que en cada institución pública hay una, dice Víctor. Bueno, a ver, te leo un poquito más de mensajes. Buenos días, bendiciones. Yo me confundo. A ver, ¿cuál es su confusión? Una pregunta: ¿por qué los creyentes no quiere que pronunciemos la oración Salve María? Eso es algo que a mí me confunde, dice. Soy cristiana. Y bueno, los creyentes piensan, los creyentes evangélicos en este caso piensan que las oraciones marianas desvían la atención de Jesucristo. Eso es el problema que los creyentes evangélicos ven con las oraciones marianas, como el rosario también, y todos estos. Ok.
yo creo en la Virgen María. Bueno, ahí hay que desglosar qué tipo de creencia es la que uno tiene en María, ¿verdad? Claro que yo también creo de que ella existió, de que es la madre de Jesús, así como vos decís, tuvo un importantísimo papel dentro de la historia y la introducción cristiana, ¿verdad? Ahora, ¿qué más se puede decir al respecto? No creemos en que María le quite el lugar preponderante a Jesús en todo esto, ni a Dios, ¿verdad? Y claro, eso es lo que los evangélicos sospechan Sí. con la devoción popular que se centra mucho en María, Ajá. que es una competencia Ok. indebida a Jesucristo. Exacto. Los evangélicos no negamos a María, Ajá. pero decimos que está en total submisión a Jesucristo. Exacto. Eso es el tema. Y nosotros percibimos, por lo menos, Ujú. que mucho de la práctica católica Mm, desvía la atención de Jesucristo. cierto. Eso es lo que percibimos. Ujú. Ahora, hay que decir que la doctrina católica de repente también es muy crítica a la devoción popular. Ujú. La doctrina oficial, por lo menos católica del Vaticano, también tiene sus reservas. Ok. Entonces hay que ver, hay que analizar muy bien con qué tratamos, porque la Iglesia Católica acá nos da dos fenómenos. Mm. Nos da su doctrina Mm, y por otro lado nos da la devoción popular. Mm. Y no es que los dos son congruentes 100%, se alejan de repente. Y Oh, muchos ok. se alejan. Bueno. Bueno, ¿qué más podemos decir acerca de María? Yo creo que en segundo lugar María nos ayuda a comprender mucho mejor el Evangelio. Especialmente por la concepción virginal de Jesús. Mm, Fíjense lo que el texto dice. Dios el Padre sí. envía al ángel Gabriel para que le anuncie a María que ella es la elegida, para que en su vientre se conciba a Jesús. Sí. Entonces acá ya tenemos dos figuras de la Trinidad, Sí. Dios Padre y Dios Hijo. Ujú. Y el encargado de hacer esta obra en el vientre de María sería el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Acá, entonces en este texto ya tenemos toda la Trinidad activo. Ay, qué bueno. Muchas veces quizás nos perdemos de estos detalles. Sí. Entonces toda la Trinidad está activa acá trabajando en María. Toda la Trinidad está obrando en ella. Sí. Y especialmente este hecho de que el nacimiento de Jesús depende del obrar del Espíritu Santo. Esto nos muestra que el Evangelio es un don de gracia. Es decir, depende totalmente de la iniciativa de Dios. María no pudo aportar nada al nacimiento de Jesús. Por eso no se menciona a un padre. Por eso no se menciona a un padre. Ok. María entonces está ahí y Dios trabaja por ella. Entonces, esto es la definición del Evangelio. Es un don que depende absolutamente de la obra y gracia de Dios y yo tengo que aceptar eso en fe. Ok. Es decir, nuevamente, no sé, 2 martes atrás Sí. hablamos de Romanos 3, Ajá. de la pecaminosidad. Es decir, que nosotros como hombres no podemos hacer nada para acercarnos ni un milímetro a Dios. Y esto también lo vemos acá en este texto. Ok. Dios toma totalmente la iniciativa y María es el objeto de su actuar. ¿Por qué? Porque la humanidad, nosotros como hombres, no tenemos fuerza por nuestra perdición de acercarnos a Dios. Entonces Dios se baja a nosotros y obra la concepción de su Hijo en el vientre de María. Aquí es como que María le dice en el verso 34, pero no está a mi disposición hacer esto que me estás diciendo, ¿verdad? Sí, no conozco a un ¿Cómo hombre. será esto? No conozco varón. Y bien clarito ahí el Señor, ¿eh? Él le respondió, el Espíritu Santo. En pocas palabras, Él es el que se va a encargar. Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir. Bueno, y sigue el texto, ¿verdad? Interesante, muy interesante. Lo que María hizo fue estar disponible a el obrar del Espíritu Santo en su vida y a través de ella. Y por eso María también es un ejemplo. Fíjense, acá el Espíritu obra Sí. por María. Y nosotros notamos cómo el Espíritu obra en personas, como Eliseo bien lo dijo.
Después el Espíritu Santo, en el capítulo 4 de Lucas, cuando Jesús es bautizado, baja y proclama, este es mi Hijo. Entonces el Espíritu Santo inspira a Jesús y guía todas sus obras. Y nuevamente este tema del Espíritu Santo aparece en Lucas 2, donde el Espíritu baja sobre los creyentes reunidos, les inspira literalmente, y con esto proclaman el Evangelio en todo el mundo. Okay. Entonces acá con María, incluso si queremos especular teológicamente más, nos enseña mucho del obrar del Espíritu Santo. Porque especialmente en Lucas, por todo el Evangelio de Lucas y los hechos, el libro de los Hechos de Lucas, Sí. notamos que el Espíritu Santo tanto obró en María, en Jesús y también en los creyentes. Entonces eso nos muestra cómo Dios está con los creyentes, cómo Él los potencializa, digamos, cómo les da sus dones, cómo les edifica para hacer su obra en este mundo. Y lo mismo tenemos acá con María. Sí, ella en cierta manera es una criatura del Espíritu Santo. Entonces es muy interesante este aspecto acá. Y ya que el Espíritu Santo obra en ella y ella es un ejemplo de cómo el Evangelio funciona, también su respuesta a Dios es la respuesta de cada discípulo y de cada discípula ante el obrar de Dios, ante la noticia del Evangelio. Sí. ¿Puedes leer el versículo 38? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué interesante respuesta, que debería hoy ser mi respuesta, la tuya, ¿verdad?, al obrar del Señor en nuestras vidas. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, acá vemos María no solamente nos ayuda a entender quién fue Jesús, no solamente nos ayuda a entender qué es el Evangelio, también nos ayuda a entender lo que significa ser discípulo y discípula cada día en nuestro mundo. Entonces, cada creyente debería ser en realidad, y no quiero decirlo porque quizás suene mal, debería ser un creyente mariano. Tomarse a María como ejemplo de fe y ejemplo de obediencia en su misión a Dios. Okay. Pero fíjense lo que pasa aquí. María a esta edad tenía entre 12 y 14 años. Es decir, hoy en día diríamos fue una adolescente. ¿Cómo sabemos que María tuvo esta edad? Porque sabemos de los escritos judíos de aquel tiempo, que los judíos en aquel tiempo casaban sus hijas con un hombre cuando ellas tenían entre 12 y 14 años. Entonces, primero María en este momento era comprometida y algún tiempo después el esposo de una mujer judía la llevaba a su casa. Okay. Entonces, en este tiempo, María estaba comprometida con José, por lo tanto, podemos de eso inducir aproximadamente su edad. Y hoy diríamos, era una adolescente. Sí, era una adolescente. Y fíjate si una adolescente en nuestra iglesia vendría al pastor o a alguno de nosotros y bueno, viste, tiene ya a su novio por ahí. Y dice, no fue el novio mi embarazo. Fue por el Espíritu Santo eso. Sí. Fíjate un poco. ¿Quién le iba a creer? Entonces, esta chica asume todo un escándalo sexual. Sí, todo el riesgo. Todo el chisme de su aldea, Nazaret. Toda la gente iba a hablar de ella. Sí. Ella asume ese riesgo. Sí. La gente probablemente le dijo que es una cualquiera. Claro, seguro. Y ella cumple con la voluntad de Dios. Entonces yo creo que esto puede ser un gran ejemplo para nosotros día a día. Sí. No sé si hay más mensajes de la gente. Sí, te leo. Yo estoy de acuerdo con el profe que María es cristiana y una mujer digna de imitar, como por ejemplo en su obediencia al Padre, de ser sumisa al propósito de Dios y enteramente se entrega al pedido de Dios. Solo que está mal el hecho de venerarla, porque solo Dios es digno de adoración y alabarle. Además, ella no dijo cuando vino el ángel a ella, he aquí la esposa del Señor, sino más bien dijo, he aquí la sierva del Señor, sin importar las consecuencias. Yo soy cristiana y le admiro mucho y trato cada día tener esa actitud. Que Dios les bendiga y adelante.
Bueno, la Iglesia Católica suele utilizar el término esposa de Dios para María. Y eso quiere denotar la cercanía que ella tuvo con Dios. Ajá, ok. Bueno, la problemática se genera, dice otro oyente, fundamentalmente en los seguidores del catolicismo y su forma de enseñar. La primera manifestación se da en la forma que se dirigen los evangélicos, o como ellos mismos llaman, hermanos separados. Otra forma de dirigirse también es tratando a los evangélicos como secta, y hasta como que sus enseñanzas raya a una apostasía de la misma palabra de Dios por no ver o creer su forma de interpretar la misma palabra. Eso es un verdadero problema, profe. Sí, sí. ¿Te leo más mensajes? Sí, adelante. Dice, tienes razón, yo soy católica, escucho siempre Obedira. Tienes razón el profe en decir que hay mucha tradición popular con respecto a la Virgen. Yo estudio la Biblia hace 17 años. Amén. Bueno, a ver qué más. Buen día, soy María José de Villa Elisa. Excelente el programa, que Dios le bendiga mucho. Si María también era de carne y huesos, mi consulta es, ¿Jesús murió por ella? Eso no... Y si Jesús murió también por su madre, en este caso por María. Sí. ¿Viste que Jesús murió por todos los pecadores? Y pregunta si también murió por María. ¿Y sí? Y claro. Buenos días, Obedira. Yo antes profesaba la religión católica. Entre las enseñanzas que se enseñan que María nació sin pecado, fue elevada al cielo sin ver muerte y ahora es corredentora junto con Cristo. Muy alejado de lo que dice la Biblia. Ahora sé que María fue una gran mujer, un ejemplo para todos los cristianos. Gustavo. Pero la Biblia no dice que ella fue sin pecado, ¿verdad? Fue un ejemplo digno de imitar, de obediencia, de sumisión, pero no fue libre de pecado. Bueno, ahí está una de las grandes diferencias con el catolicismo, justamente. Porque el catolicismo asume que ella no fue manchado por el pecado original, justamente por su inmaculada concepción. Okay. Como evangélico, yo diría que eso me parece muy lejos del texto, porque si ustedes se fijan en Marcos 3, ahí está la famosa historia donde algunas personas le llaman a Jesús o le dicen que él echa a los demonios mediante Belcebú, es decir, que Jesús mismo fue poseído por el diablo. Sí. Y entre la gente que le acusa fuertemente a Jesús están María y sus hermanos. Es decir, en nuestro texto, María es un ejemplo de fe, pero parece que durante toda su vida ella tuvo momentos débiles también. Y Marcos 3 es definitivamente uno de estos textos, donde ella no es un ejemplo de fe, sino un ejemplo de falta de fe en su propio hijo, porque básicamente le rechaza. Es decir, al inicio del ministerio de María, de Jesús, todavía tenemos algunas instancias donde María aparece. Por ejemplo, Marcos 3, tenemos la historia de la boda de Caná, en Juan 2, pero ahí en esos textos Jesús parece distanciarse ya de su madre, porque parece que su madre quería dominarle para sus propios fines. Y recién en Juan 19 María aparece nuevamente, es decir, estuvo ausente durante todo el ministerio de Jesús. Eso nos hace suponer que la relación entre María y Jesús quizás no fue tan buena. También por los indicios que tenemos. Y después parece que se reconvierte y ella aparece en Hechos 1 entre los discípulos apóstoles que oran por la venida de Jesucristo. Entonces ella es parte de la comunidad de fe. Wow, qué claro. Siguiendo el tema, ahí está el papel de José al aceptar el embarazo de María. Claro, él también tuvo un papel muy importante. Hoy no estamos nomás hablando de José, ¿verdad? Pero un día estaría bueno un poco hablar también de José. La Iglesia Católica tiene hace mucho tiempo toda una doctrina de José, la joselología, algo así se llama, que se enfatiza o se estudia también mucho el tema de José. La Inmaculada Concepción es la concepción de Jesús y no María. Y la Asunción de la Virgen es un dogma escrito por un papa, y no recuerdo cuál, y no es bíblico. La Inmaculada Concepción se refiere a María, que ella fue concebida inmaculadamente. Bueno. Es una gran diferencia. Cuando hablamos de Jesús, de la concepción de Jesús, hablamos de la concepción virginal, no de la Inmaculada Concepción. Dios sería Jesús, pero no con una conciencia unida.
¿No serían diferentes personas? Justamente la doctrina dice, y creo que los textos bíblicos son evidentes en eso, Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Dos naturalezas o una naturaleza inseparable. Es decir, no podemos decir que en el hombre Jesús estaba un 50% Dios y un 50% hombre. Es inseparable su naturaleza divina de su naturaleza humana. Ok. Por eso también, y esto es todo un tema, se puede llamar a María Madre de Dios. No porque ella en su vientre, la divinidad de Jesús tuvo su origen, sino porque ella en su vientre tuvo al Dios hombre. Ok, muy bien. Dice, ¿cómo es que al rezar los católicos a María dicen, Dios te salve María? Y ellos mismos creen y dicen que fue llevada al cielo, su asunción o algo así. Piden que le salve Dios a María, pero creen también eso, dice. Creo que la oración es salve María, no María te salve. Sí, no, Dios te salve. Yo sé, pero creo que es salve María. No te salve. ¿Ustedes nos pueden ayudar con eso? ¿Es Dios te salve o salve directamente? Bueno. Vamos a dejarlo allí. Vamos a leer 1 o 2 mensajes más y después redondeamos un poco el tema. ¿Sí? ¿Te parece, profe? Sí. Bueno, a ver, rapidito. Enseguida los oyentes nos van a decir si es Dios te salve o es salve. Enseguidita. María también necesitaba Salvador, dice Lucas 1:46. Ahí es cuando María dice, bendito sea Dios mi Salvador, ¿verdad? Sí. Algo así. Mi Salvador. Y si vamos a ser honestos con la doctrina católica no niega eso. La Inmaculada Concepción dice, eso significa que Jesús salvó a María por medio de la cruz antes de que él mismo nació. Eso es lo que la doctrina oficialmente dice. Nunca se niega que María no necesitaba salvación. Solamente se dice que esta salvación ya ocurrió por la obra de Jesucristo, pero en el vientre de la madre de María. Ok. Bueno, aquí me respondieron 5 oyentes. Bueno. Es Dios te salve María. Bueno, entonces confieso mi ignorancia acá y lo veo después. Bueno, está bien. Sí, es Dios María. Bueno, ya no nos da el tiempo para leer, pero mira, acá ya me envían el rezo completo. Lo dejamos ya allí. Bueno, profe, redondeamos un poco el tema, ¿sí? Y nos vamos terminando. María también es evangélica. Y yo creo que tenemos que reflexionar más acerca de María. Podríamos hablar de muchas cosas. También María como ejemplo para las mujeres. Acá no tenemos una mujer sumisa, tenemos una mujer que obedece a Dios y que le sigue. Y construye el reino de Dios. Y yo creo que en nuestra cultura muchas veces las mujeres son marginalizadas y María puede cambiar eso. María tiene mucho potencial y yo creo que como iglesias evangélicas debemos estudiar más a María. Qué lindo desafío. Gracias, profe, por el tiempo. Muchas gracias. Seguimos. Leer la Biblia es fundamental, pero conocerla en su contexto nos ayuda a comprender su esencia de manera clara. No te pierdas